Hola Ale, ¿qué tal? Hola Vicky, ¿cómo estás? Benita, ¿cómo estás? Gracias. Bien, bien. Bueno, nada, les venía contando que hace ya un mes y medio más o menos, o casi 2 meses que empezamos con el ciclo. Y bueno, estamos muy contentos y particularmente además con vos, además de hacer esta charla y esta entrevista, también estamos planificando una exposición. Vamos a contar un poquito, pero no mucho, después. Ale es la curadora de la próxima exposición que vamos a inaugurar cuando podamos reabrir el museo, así que bueno, estamos muy contentos de eso. Así que bueno, te doy la bienvenida formal, le cuento a nuestro público que lo que vamos a hacer es que las chicas del equipo del museo vayan tomando nota de las preguntas o las dudas que tengan ustedes con respecto a lo que vaya hablando Alejandra, y sobre las menos cuarto más o menos, o sea, 17:45 aproximadamente, yo voy a leer esas preguntas, digamos, todas aquellas en realidad que Alejandra todavía no haya contestado en el devenir de la charla, ¿sí? Esto es por una cuestión de orden, para que podamos hablar bien y no se vaya cortando o vayamos saltando de temas. Así que pueden ustedes ir anotando sus preguntas ahí, que después yo se las voy a ir leyendo a Ale. Así que bueno, voy a pasar entonces a presentarte formalmente, leer tu biografía, porque no me las sé todas de memoria, digamos, así que bueno. Ale es artista, docente e investigadora, doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, docente en la Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad Nacional de Tucumán. Acá como un poquito, después nos vas a contar, pero como un poquito medio responsable, una de las responsables que esa carrera exista también, ¿verdad? Después le amplío. Dale. Compiladora y autora del libro Randa Cerca, de Dunch 2019, coautora del libro Randa, Tradición y Diseño Tucumanos en Diálogo, de Dunch y Depp. En 2018 fue becaria del programa Investiga Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. En 2017, 2018 y 2019 participó del proyecto TAM de Katsuhiko y Hibino en Bienal Sur, Perfecto. en Buenos Aires, Tokio y Tucumán, respectivamente. Realizó múltiples exposiciones y publicaciones. Bien, Gracias ampliemos Vicky. un poquito ahora en esto, en tu currículum. Sos artista. Vos, Ujú. tu título de grado es una licenciatura en artes. Así es, sí, de la Universidad Nacional de Bien, Tucumán. ok. Y Ujú. entonces te voy a preguntar, ¿por qué la moda o las artesanías textiles, digamos el textil y particularmente las artesanías? Eh, y bueno, nada, y que dentro de eso nos amplíes un poquito tu trayectoria. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, Vicky, y buenas tardes a todos que deben estar ya con su tecito ahí compartiendo con nosotras. Yo me Bueno, puse rebelde, me traje el agarró el mate. mate. Sí, hoy Yo sí, por la tengo, lluvia. estoy entre el mate y el té, así como las dos cosas. Sí, Bueno, un poco yo he estudiado acá en Tucumán, ahora mismo estoy en Tucumán, he estudiado en la Facultad de Artes, la licenciatura en Artes con especialidad en grabado y en el taller C, que da una especialidad de pintura, pero en realidad el taller C es muy amplio en cuanto a las prácticas que se pueden desarrollar ahí. Entonces, un poco dentro de ese taller yo ya había empezado a trabajar con indumentaria, con textiles, dentro de la práctica, de mi práctica artística, pero de todos claro. modos, pensaba que siempre me gusta contar lo que viene un poco de antes, como de mi familia también, ¿no? Como mi familia paterna tuvo toda la vida una casa que vendían telas acá en una de las calles principales del centro, entonces estoy vinculada al textil desde que he nacido prácticamente, Claro. desde un ámbito como más comercial, ¿no? Iba ahí, me acuerdo de ir con mi papá, de trabajar con él ahí, de tener como un vínculo muy material con el textil, ¿no? Claro, como estar jugando con telas, ya Ahí de chico. siempre. Y tenían también un taller donde hacían uniformes o ropa, digamos, tanto masculina como femenina, que las vendían en otras tiendas, ¿no? Como las revendían en otras tiendas. Entonces, como que siempre ha estado el textil y la indumentaria en mi vida de varias formas, ¿no? Claro. Pero sí, después cuando he ido como arribando como a los diferentes estudios, no sé, la facultad, o después cuando me he ido a Barcelona a hacer una maestría y posteriormente el doctorado, siempre estaba la cuestión de ya la indumentaria o el textil dentro del campo artístico, ¿no?
y de revisar o pensar o investigar cómo la presencia de estas formas modificaban un poco las relaciones de producción, de circulación, de experiencia estética en el ámbito del arte propiamente dicho, ¿no? Como pensando cómo está la indumentaria de alguna manera plantea una experiencia fuera de la experiencia de consumo, ¿no? Sino como piel, como hábitat, ¿no? Sí, claro, como desde un lugar, sí, más cultural, sociológico, antropológico, ¿no? Como, Exacto. Y bueno, el arte permite todos esos cruces, ¿no? También, entonces un poco como que iba tomando de las diferentes disciplinas. Y puntualmente lo de las artesanías viene de cuando yo regreso de Barcelona a Tucumán, que empiezo como bueno, por un lado empiezo a trabajar en la universidad, en la elaboración de la currícula de la actual Tecnicatura Universitaria en Diseño Indumentario y Textil, y paralelamente a eso me contratan desde el IDEP, que es el Instituto de Desarrollo Productivo de la provincia, para hacer una investigación de una artesanía que se desarrollaba en Tucumán, que la verdad que yo hasta ese momento no la conocía, o sea, esto hace 10 años aproximadamente. La verdad que la randa es una técnica que por ahí no es muy conocida incluso en el mismo Tucumán. Y bueno, cuando yo me encuentro con esta técnica ya por el 2011 aproximadamente, para mí ha sido toda una revelación, ¿no? Como de todas esas cuestiones que yo ya venía pensando del textil y de la indumentaria, en esta idea de construcción de identidad, como cuando me encuentro con la rana me doy cuenta que las artesanías tenían esa potencialidad, ¿no? Y era como el claro. aspecto que más me interesaba, ¿no? Y ahí es cuando me vinculo a las artesanías textiles tradicionales, específicamente a la randa. Claro, bien, bien. Qué bueno, qué lindo recorrido. Sí, sí, la verdad que ha sido Este, como sorpresivo también para mí, pero desde ahí que me he enamorado claro, también de la técnica, de sus protagonistas, de su contexto, ¿no? Y a partir de eso claro. me he empezado como a profundizar en diferentes ámbitos de la técnica y de la comunidad Claro. también. Bueno, ya que estamos como adentrados en el tema, sigamos charlando, entonces, muy en concreto, de la Sí, sí, randa. Contanos, bueno, ¿qué es la randa y un poco su historia y por qué se la vincula tan fuertemente con Tucumán? sí. Bueno, primero quería decir que me gustó mucho cuando han puesto en el flyer también Randa Tucumana, ¿no? Porque si bien la Randa en sí, como el concepto, venía como antes del siglo XVI como un genérico para hablar de todas estas, de todos los encajes, que en realidad encaje es un vocablo que aparece después de Randa, ¿no? Pero era un genérico Claro, para hablar de todos los encajes de este textil diferente al textil de punto y plano, ¿no? Porque tiene otros modos de construcción. ujú, Entonces, cuando ustedes han puesto Randa Tucumana, me ha gustado mucho porque realmente tiene un derrotero muy largo en la historia, que ahora voy a hacer como un breve repasito para que lo conozcamos, pero en realidad en Tucumán tiene unas particularidades técnicas y de confección y también de comunidad que la hace como tucumana, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como los puntos de bordado, los hilos que se utilizan, la paleta de color, bueno, todas son claro. cuestiones que se han Es ido como una construyendo apropiación. totalmente, sí, y que lleva ya aproximadamente, estamos en el sexto siglo randeando en el mismo territorio, ¿no? Claro, Y eso, bueno, eso le ha dado como una identidad propia y una manera de configurarse propia en el lugar, ¿no? claro, Eso, me parecía como muy interesante también acuñarle esta pertenencia, ¿no? Como tucumana. claro, como el gentilicio. Exacto, sí, que de hecho estaba, bueno, una de las fotitos que he posteado justo ahora antes de empezar y el otro día que era sobre un concurso de tejidos y bordados que se ha hecho en Tucumán por el 1915-1916, justamente ahí en lo que estaba buscando, estaba releyendo algunas cuestiones, Atilio Terrañi, que es el que promueve acá en Tucumán ese concurso, él comenta que en algún momento quizás a esta práctica que hacen estas mujeres en Montero se la podrá denominar randa tucumana, ¿no? Y me parecía Claro, muy emocionante que un siglo
que al siguiente siglo ya le estemos denominando de esa manera, ¿no? Entonces me parecía que estaba buenísimo cómo lo habían nombrado. Bien. Bueno, y contanos un poco qué es. Bueno, la randa es un montón de cosas. Mm, Por eso también un poco el título de lo que estamos charlando tiene que ver como el textil como testigo, ¿no? Como testimonio. Y la randa en sí. sí misma tiene, por un lado, es un testigo histórico, digamos, de la provincia, de muchas cosas que se han vivido a lo largo de estos 6 siglos, que ahora podemos hacer un repasito también, desde la llegada de los españoles a Ibatín. Ibatín es una de las primeras ciudades coloniales que está aquí en Tucumán, muy cerquita de Montero, que es otro departamento de Tucumán, y ahí cerquita está la comunidad del Cercado, que es donde viven la gran mayoría de las randeras hoy en día. Ibatín queda muy, muy cerquita del Cercado, a 5 kilómetros, un poquito menos, se podría ir hasta caminando. Hoy es una ciudad abandonada, digamos, una ciudad colonial que no funciona como tal, ya hace bastantes siglos también, pero lo curioso es que se sostiene en ese mismo territorio la práctica, ¿no? Desde ese momento. Claro. Qué loco eso, ¿no? Como que lo urbano o la ciudad, el espacio social se desconfigura, pero la tradición permanece, digamos, en la zona y sigue, digamos, sigue funcionando ahí por una cantidad de tiempo. Sí, tenemos muchísimos baches en esa ¿Y historia, ¿no? Como que tenemos muchos baches de momentos específicos en los que no tenemos claro, registro, pero lo que sí sabemos es que esta técnica llegó a ese territorio allá por el 1568, 65, cuando se funda Ibatín, y permanece en ese mismo círculo, digamos, hasta el día de hoy. claro, Hay documentos que son más que nada del siglo XIX, algunos del siglo XVIII, pero que constan, ¿no? De censos o de testamentos donde se habla de las randas, del lugar, de Montero, de cómo esa práctica se daba por mujeres en ese territorio y de cómo ha ido cambiando también su función y su uso, ¿no? Pero, por ejemplo, del siglo XVII no se sabe mucho, digamos, ¿no? Y sin embargo ha llegado en el mismo, o sea, la pregunta sería un poco esa, ¿no? Como qué es lo que ha pasado, qué es lo que hace que eso se mantenga en ese territorio, ¿no? claro. Sí, como esa raigambre tan fuerte con el territorio. Sí, Digo, porque tampoco es que empezó a hacer una artesanía de Tucumán y se extendió en toda la provincia y se difundió, como que no, quedó no, no, muy no. Quedó localizada muy ahí. nucleada ahí, digamos, sí. Y también esto que decía, como que cambian un poco como los, el por qué se teje, ¿no? Como en ese momento, por ahí al principio también el otro día escuchaba la charla con Leonardi, que hablaban de los textiles de la tierra y los textiles, ahí no me acuerdo cómo le decía ella, bueno, los de la tierra que eran los que se hacían, ¿no? Como en el territorio y los que Claro, venían importados. claro, Bueno, en ese momento sí constan que las randas del principio, digamos, de la llegada de los españoles y las españolas, se las consideraba, se les decía efectos de Castilla, ¿no? Que eran los que venían directamente, o sea, lo que había era lo que venía directamente de España, de la zona de Castilla. claro, Y después, y siempre en ese momento, en esos primeros siglos sobre todo, es considerado como un textil asociado a las clases acomodadas, a las élites, ¿no? Al lujo, claro. eh, la práctica asociada a la labor como distracción, ¿no? Como pasatiempo. Y eso ha ido cambiando mucho, digamos, cuando llegamos como más o menos al siglo XIX, ya eso se transforma en un sustento económico, ¿no? Las mujeres Claro. ya empiezan a tejer, continúan tejiendo esa técnica y ya lo utilizan también para sostener las familias, ¿no? Como sostener Claro, familias. claro, sí, Eso no es solo como una labor doméstica para su propia familia, sino como forma, digamos, de ingreso económico. sí, y eso es lo que persiste, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Mm, Como las randeras que viven ahí lo hacen, lo han heredado también muchas tienen como genealogías muy largas, incluso que claro, tenemos constancia, que nos datan
del siglo XIX sobre todo, ¿no? Como hay todavía casas de esa época en las que ellas siguen viviendo y transmitiendo esa tradición de generación en generación. Si bien en ese siglo también han ido modificándose las formas, ¿no? Los grosores por ahí de hilo, los puntos de bordado, que un poco era también esa randita que yo ponía, que es la que tenemos acá atrás, y la de Ana, que es de Claudia Aybar, y la de Ana María Sí. Toledo, que está hecha a Estaba por mano. ahí, Claudia. ¿Cómo? No, que creo que Claudia estaba por acá acompañándonos. Qué bueno, sí, sí, Me sí, se parece iban que a la vi por conectar aquí. algunas de las chicas. Sí. Y bueno, y como también eso, ¿no? Se transmiten los motivos, los puntos de bordado, las puntillas, como en las diferentes tipologías de tejido, digamos, que realizan, se van transmitiendo herencias, ¿no? Como herencias inmateriales. Claro, sí, totalmente es como patrimonio inmaterial, así como tipo de libro. Sí, 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 sí. Este, es como fascinante el caso, pero y sobre todo me parece por esta idea, digamos, de que queda tan nucleado en un lugar pequeño, ¿no? Porque digo, el cercado es chico. ¿Cuánta gente vive en el cercado? Sí, ay, no tengo el dato exacto de cuánta gente vive, pero es una comuna rural que queda a 5 kilómetros de Montero, o sea, vos desde San Miguel te tomás un colectivo, por ejemplo, te bajás en Montero, y de ahí en algún taxi rural que tomás ahí en la terminal, llegás al cercado, que son diferentes, o sea, no hay centro, por supuesto, ni nada de esas cuestiones como parecidas como a la urbe, sino que son casas que están distanciadas entre sí, y ahí en Claro, casi todas las casas uno si golpea las puertas y las manos encuentra una randera, ¿no? Porque casi todas las hermoso. mujeres que viven ahí son randeras. Tengo que ir Tenés pronto. que venir. Aparte es hermoso, es Cuando maravilloso. nos dejen salir, voy. Sí, 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 que tenés que venir acá a conocerlas también. Y Y también se ve contanos un poco mucho. no digo, ¿cómo funciona esta idea de la comunidad de mujeres? Porque tienen como un funcionamiento comunitario, ¿verdad? Con el tema del tejido. Sí, sí, son alrededor de 40 aproximadamente tejedoras. De ahí también se manejan ellas como Mira, hay grupos. perdón, ahí Claudia nos dice que son 5.000 habitantes en el cercado, más o menos. Perfecto. Gracias, Clau. Claudia, Qué bueno que la tenemos ahí. Directo del cercado, Claudia, ¿no? Nos está ahí mandando mensajes directos. bien, Buenísimo. Gracias, Clau. Sí, bueno, Claudia está dentro de un grupo que son las banderas del cercado, que las hemos etiquetado en todas las publicaciones también, porque ahí van publicando también sus trabajos, tanto en Instagram como en Facebook. Y ellas son un grupo que funcionan un poco trabajando individualmente, pero también compartiendo algunos trabajos y algunos encargos por ahí que les llegan, que son, las bandas llevan mucho tiempo, llevan mucho labor como preciso y específico, entonces a veces llegan como encargos, sobre todo en estos últimos tiempos que se ha estado también poniendo mucho en relación con el diseño, que más adelante vamos a hablar de eso. sí. Entonces por ahí está buenísimo cómo se han configurado como grupo, digamos, para poder hacer frente por ahí a algunos encargos y algunas cuestiones que son como de otra escala, ¿no? Eh, Claro. pero aunque a veces no trabajen directamente haciendo estos trabajos comunes por encargo, también hay una situación en la que ellas generalmente se reúnen y tejen juntas, ¿no? Por más que cada uno esté haciendo su trabajo individual, hay una cuestión como de la grupalidad que funciona ahí, también en esto de ir a las ferias, de viajar, de que una lleva por ahí las producciones de otra para vender, ¿sí? Es un grupo humano hermoso, ¿no? Que se ha ido formando también con el tiempo, que también tienen que ver con las relaciones de las ancestras, de alguna manera, ¿no? También. Claro, claro, y digamos, como colaborativo, Sí. ¿no? Mm. Que se colaboran mutuamente. Qué Sí, lindo, qué como te digo, bueno. hay otros grupos también, o sea, está el grupo en el que está Claudia, después hay otros grupos de otras banderas, digamos, o sea, no, por ahí no todas están nucleadas en el mismo grupo, Claro, pero hay diferentes. claro, bueno, pero funcionan un poco así como Sí, 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 sí. distintos, Eso es algo que a mí distintas. me parece que es como muy interesante, que creo que es un rasgo también de la práctica artesanal, ¿no? En la que es Mm, muy importante
trabajar de modo colectivo, porque en realidad lo que uno hace es de un colectivo, ¿no? Como de alguna manera pertenece a un lugar, a un territorio. Entonces creo que ahí es algo que funciona con todas las artesanías, ¿no? Claro, sí, total, sí. Y contanos un poquito de la materialidad y de la técnica. ¿Cómo es la randa? ¿Cómo se teje? ¿Con qué materiales? Digo, ¿cuánto tiempo puede tardar una pieza? ¿Cómo es eso? Bueno, la randa básicamente, digamos, se realiza con hilo 100% algodón. Eh, es un hilo que lo tengo acá para mostrarles. ¿Mm? Un hilo ¿Vale? muy finito, casi como de coser. No sé si se puede llegar a ver ahí como a Sí. contratono. Generalmente van a ver que cuando vean una randa, generalmente esta va a ser blanca o cruda, ¿sí? Mm, Hoy las banderas ya están tejiendo por ahí con algunos colores, pero esta cuestión también de lo acromático que tiene que ver con la relación que ha tenido históricamente también este tipo de encaje con la liturgia, ¿no? claro. Porque no deja de ser un textil que es de la familia de esos encajes. Bueno, en el Museo del Traje tienen una especialista en encajes, una referente Sí. que ha sido muy Ella, importante, Delia, Delia Echeverry, que ha sido muy importante también para el relevamiento, como he estado haciendo, de la técnica y de la relación de la técnica de Tucumán con otros lugares en el mundo, ¿no? Y justamente veíamos como esa cuestión como arraigada que tiene la elección del color por ahí con la liturgia, como les decía, y que pertenece al ámbito de los encajes que se hacen a la aguja. Los encajes claro, tenemos como los que se hacen a bolillo o los que se hacen a la aguja. Yo claro. acá tenía como un ejemplito de un Ah, muy bien. señalador, no sé si se ve ahí, Sí, ¿sí? Bueno, este que vemos acá es un señalador que me trajo mi madre de Europa, que está hecho a bolillos, y acá vemos claro, uno que hizo Claudia, que está hecho a la aguja, ¿sí? La claro, técnica es distinta, porque cuando decimos a la aguja, decimos que se teje con agujas de coser. Es como, claro. eh, Eterno, tiene otra forma, digamos, como que primero se teje claro, la malla y de ahí se dibuja. En claro, el dibujo se hace mientras se teje en el mundillo, ¿no? En el mundillo claro, que es el claro. El artefacto mundillo que se... es como un almohadoncito, ¿lo tenés ahí? Yo Ah, tengo pensé que ibas a sacar muchísimos, el mundillo. Claro, que es como un almohadón donde se pincha el motivo con alfileres y se van entrelazando los así, bolillos, sí. Y los digamos, yo hilos, siempre digamos, pienso que que están en los bolillos. claro, es ¿Cómo? como que en una es el dibujo mientras se teje y en otra es como armar esa malla y después bordar, Claro, ¿sí? Acá claro, tengo, más o menos para que vean, acá tengo claro. una malla y los elementos que se utilizan, ¿sí? Son, lo que estamos viendo son Ponle un poquito agujas. más cerca de la cámara, más Acá, arriba. Ahí se ve mejor. ahí. Claro, O sea, agujas e hilo. Hay banderas también, como Ana María Toledo, que teje directamente con el hilo de coser. Muchas también de las banderas actuales tejen con el hilo de coser y es muy, muy finito, casi una tela de araña, ¿no? claro, hermoso. Una vez que se teje esa malla, que se ve como sueltita ahí, se la tensa en un Mm, aro, en un bastidor, y una vez que uno tiene esa malla estirada, tensada, se empieza el dibujo. claro, Que el dibujo es muchas veces como le dicen, como al ojo, a mano alzada, digamos, ¿no? Como no hay claro, por ahí un patrón específico. claro, total. Tenía también acá como un muestrarito de bordados, Ajá, ahí se ven, adivino. que son un poco los puntos que utilizan, Perfecto. Ahí se como ve si fuese un genial, como abecedario, con ¿no? el contratono, claro, hermoso. Como si fuese un abecedario y que ellas van utilizando de distintas maneras, ¿no? El punto lluvia, el punto panal de abeja, la espiga. Y es muy interesante porque a mí me encanta ver porque cuando las voy conociendo, cada vez que las voy conociendo más, te das cuenta cuál teje con qué punto, cuál es el que prefieren más, ¿no? Como que hay una cuestión también Claro, es como un discurso, ¿no? Como que de repente claro. están hablando a través de las randas, ¿no? ¿Y cómo se llaman los puntos, decís? Y
casi todos tienen que ver con la naturaleza o el espacio circundante, ¿no? Como panal de abeja, espiga, lluvia, claro. bueno, Hasta los islas. nombres son hermosos. Hasta los Sí, nombres son hermosos. Punto sí, sí. lluvia, como divino, qué lindo. Es hermoso porque encima es una lluvia, el lluvia es como, son liñitas que caen como en diagonal, y es como cuando corre viento, ¿no? Como te imaginas ahí, yo cuando voy acercado y Claro. ve y estoy ahí, me imagino que Como si vieras el dibujo de cada gota cayendo. así en diagonal, sí, es hermoso. Qué Sí, sí, lindo. sí. Y es interesante técnicamente, digamos, como el Claro. tejido, ¿no? Porque siempre me gusta como, si hablamos como de las características que tiene el textil, primero que está relacionado con las redes de pesca, ¿no? Porque lo que se hace es una red primero. Claro, claro, O sea, está hecho a base de nudos. Todos son claro. nuditos, nuditos, nuditos que van configurando esta superficie. Y a diferencia de los otros textiles, ¿no? Si nos ponemos como más específicas en cuestiones técnicas, a diferencia Mm, del plano y del punto, que por ahí el punto se desarmaría si yo meto tijera, por ejemplo, o claro. el plano que se deshilacha, al ser un tejido con nudos, si yo corto la superficie, puedo cortar formas de esa superficie. Y no se desarma porque está hecho a base de nudos. Ah, claro, podés como recortarlo y aplicarlo sobre otra cosa, por ejemplo. Claro. O sea, a nivel Claro, técnico tiene también como cualidades como bien interesantes. claro, qué bueno. Y el Claro, último más paso, parecido si se quiere a un punto por urdimbre, claro, hablando de un tejido industrial, digamos. Qué bueno, sí, sí, sí. claro. Y bueno, y Eso no lo había la pensado. malla que es Claro, la que se hace, puede ser más cerrada o más abierta, dependiendo de la guía que se usa, que es como claro. la que da la abertura del ojo. Que, bueno, en un momento me acuerdo que fui a Santa Fe, a una residencia que se llamaba Curadora, y yo quería como Mm, investigar un poco qué textiles se hacían ahí en la zona. Y en ese momento, Cintia Romero, que es una de las que coordina y dueña y directora, digamos, de la residencia, me acerca a un señor que era pescador y que tejía, ya no tejía, sino remendaba redes de pesca. ajá, Y yo voy con la randa y le muestro, y era exactamente la misma técnica, claro. solamente, Cambiar el grosor del hilo. y de la Qué guía, genial, ¿no? claro, Sí. qué genial. Buenísimo, me encanta. Y contanos un poco del Mumora. ¿Qué es el Mumora? ¿Cómo se organizó? Contanos. Bueno, el Mumoro es un proyecto muy hermoso que en realidad hemos largado este año. Eh, yo hace rato que vengo trabajando tanto con la comunidad de randeras, con el grupo, y también con Lucila Galinde e Isabel Heredia, que trabajan acá en el Ente de Cultura de Tucumán. Eh, Creo que lo que nos acerca también a la randa es que creo que ellas como yo estamos muy enamoradas tanto del tejido como también de las relaciones que se han construido a partir del tejido mismo, ¿no? Claro, no solamente teje tela, sino también vínculos. Total, total. La randa para Claro. mí ha sido eso en este último tiempo, o sea, en Mm, estos últimos 10 años, digamos, ha sido eso, ¿no? Como conocer personas claro, maravillosas. claro, Y bueno, Mumora en realidad es un proyecto que se arma colectivamente también. Hay una necesidad muy grande de las chicas de también poder mostrar su tejido y su práctica como un patrimonio de nuestro lugar. Y siempre claro, está la idea del museo, de tener un museo. Y bueno, como en realidad no hay un montón de proyectos que se están desarrollando en función, que esperamos que en algún momento se hagan, pero también la idea era, bueno, hagamos ese museo, que es lo que nos limita a hacerlo, digamos. No necesitamos un edificio, no necesitamos, si el museo son ellas en realidad, ¿no? De alguna manera. claro, claro, sí. Es un Entonces, museo vivo. total. Entonces ahí surgió de armar este Mumora, el Museo Móvil de la Randa, en el que también pensábamos en eso, como que el museo tenga las mismas características que tienen los textiles históricamente, ¿no? Que es la movilidad. O sea, Claro, sobre todo en este, ¿no? Como en la zona
en la zona andina y en la época prehispánica el textil se usaba como medio de comunicación, ¿no? Como un objeto en el que yo podía transmitir algo de una región a otra, ¿no? Absolutamente, claro, Como la escritura. Entonces, claro, sí, que el mismo museo, esa misma estructura tenga las mismas características de un tejido, que pueda ir a todos lados, no que sea un lugar que lo tengan que ir a visitar, sino que se pueda... que sea al revés, que el museo va a buscar a distintos públicos. Qué lindo, un museo que viaja. que viaja. Entonces Se ahí salió traslada. la idea de la estructura acompañando esta idea del Mumora salió la propuesta de que esa primera muestra se llame Autobiografías Randeras y en la que las randeras puedan hacer una randa como si fuese una biografía, ¿no? Como si fuese autobiográfica, como si estuviesen escribiendo Claro. su autobiografía de randa, ¿no? Como la pregunta en ese momento era, ¿cómo sería Claudia? ¿Cómo sería Gaby? ¿Cómo sería Tatiana? ¿Cómo sería Mai si fuese una randa, digamos, ¿no? Claro, Eh, está buenísimo eso. eso ha sido muy hermoso porque aparte ahí, bueno, nada, ha sido como charlas sobre eso, sobre qué puntos una elegía, que ha sido como las randas de ese museo, o sea, de esa primera muestra, Claro, son randas que cuentan la historia de cómo han aprendido, ¿no? De qué claro. prefieren, qué quieren, qué desean Qué cada uno. lindo, qué hermoso. Me encanta. Y eso lo vamos a tener en nuestra muestra, en el Sí, Museo del Trabajo. Bien. totalmente. Sí, ahora está como virtual, digamos, porque nunca pudimos Claro, concretar la sí. estructura porque nos agarró esta cuestión, pero se va a Esta mostrar, cuestión de la que no vamos a hablar, se ya va a está. mostrar en el Museo del Traje, cuando hagamos la muestra, va a estar desplegada esa estructura con todas estas autobiografías ahí para que las visiten. Claro, hermoso. Y bueno, vos escribiste ya como 2 libros casi, bueno, sobre el tema. Contanos Mm. un poco de esos proyectos editoriales. Bien, bueno, más que escribir me considero también como que los he coordinado un poco, ¿no? Porque todo ha sido como colectivos también. El primero ha sido eh, ¿se ve ahí? Sí. En el que, bueno, aquí toda esta historia que yo he contado muy de punteo y de salteada, está escrita muy hermosamente por Teresita Garavana, que es una historiadora, que es como la que escribe la parte histórica de la randa, un poco retomando varias voces anteriores, en realidad no varias, las pocas que había, que habían hablado específicamente de este tejido, ¿no? Como Tonelo, que es un autor monterizo, era un autor monterizo que escribió un libro también sobre la randa. Eh, por otro lado, algunos textos de Delia Millán de Palavecino, cuando estuvo en Tucumán e hizo distintas entrevistas a las randeras y escribe un articulito en el 48 que se llama El viejo arte popular de la randa, que es un artículo así que no tiene, acá lo tengo, sale en esta revista, Claro, es divino. una revista del 48, que bueno, no tiene Claro, desperdicio porque es un artículo muy cortito, pero es como la primera vez que se habla de la randa tucumana, ¿no? claro. Y es muy Claro, que alguien interesante. trata como un arte popular además, ¿no? Como Eso, que, como que trasciende un poco la cosa de los hogares y esta transmisión digamos, familiar, de madres a hijas, supongo, ¿no? Es más vale femenina, o hay hombres femenina. randeros. Es femenino. No, no. Por ahí sí, ahora cuando las chicas dan talleres, por ahí se suma algún que otro hombre, pero generalmente no, Claro, esto son es una mujeres las que tradición tejen sí, y se bien transmite femenina. como de generación en generación y también hay una cuestión como de la vecindad también, ¿no? En el mismo cercado, de por ahí gente que ha ido a vivir al cercado y se quedó a vivir ahí y aprendido de una vecina o de, como que hay una Claro, cuestión como, también sí, Lucila Galíndez, que es una de las chicas con las que trabajamos de lente, ella tiene una frase que a mí me encanta, que es ser mujer en el cercado es ser randera, ¿no? Como que hay una cuestión ahí también con claro.
de una cuestión de género también puesta muy fuerte en el tejido, ¿no? Claro. Sí, como algo medio casi fijo, invariable en tanto habitante del cercado. Qué lindo. Bueno, y Eh, en esa sí, primera publicación que hacemos está la historia por Teresita, después hay otras entrevistas a 3 generaciones diferentes de Randera, hay un cruce de diseño y artesanía, que es como un primer cruce de un proyecto que después se desarrolló un poco más, esto fue en el 2013, en el 2016, y un pequeño manualcito, digamos, de que registra cómo se hace la randa, ¿no? De la técnica, del paso claro, a paso. claro. Que eso lo hemos trabajado mucho, sobre todo con Claudia. Esa parte ha sido como re difícil porque había como que sistematizar de alguna manera el modo de producción, ¿no? De qué se Claro, usa, claro, qué sí. aguja. Y Sí, sí, sistematizar lo que uno medio que hace intuitivamente. eso, Claro, sí. Pero está muy bueno porque creo que sirve para registrar una forma de hacer, ¿no? Lo que no significa que después tiene variables y que cada una en lugar de 5 puntos pone 7 y la otra pone, no importa, ¿no? Pero de alguna manera también trasciende un poco el territorio. Si alguien en algún lugar lo quiere aprender a hacer, puede agarrar ese manual y intentar hacerlo, ¿no? Como... claro. Sí, total, sí, aprender, aunque no esté en el cercado. Igual Exacto. llama mucho la atención y despierta muchas ganas, me parece, de ir y conocer, ¿no? Y Y experimentar el lugar. es Qué hermoso, lindo, todo cañaverales, es muy hermoso, qué muy lindo, hermoso. qué lindo. Mis próximas vacaciones. Sí, Vicky, acá te esperamos. Ya hace más de un año que lo venimos pensando, Sí, 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 no va a faltar planificando. Bueno, oportunidad, ni bien sí, abran. post pandemia, o entre tanto y con cuidado, cuando nos Eso. dejen salir un poco, si Dios quiere, lo vamos a poder hacer. Y contanos un poco, digamos, vos estuviste trabajando también en planes, digamos, de vinculación del diseño contemporáneo y la randa, ¿no? Como esta cosa del diseño contemporáneo vinculado a la artesanía. ¿Cómo es eso? Digamos, hay diseñadores tucumanos o de otros lugares que están trabajando en el tema. ¿Cómo ves vos, además, ese desarrollo? Digamos, ¿te Bueno, parece que como es te algo decían, viable? sí, como te decían, bueno, también desde la facultad, desde ese primer libro hubo una primera experiencia en la que se armaron duplas y la idea era un poco de poner a prueba, digamos, la posibilidad de trabajar de manera colaborativa entre agentes diferentes, ¿no? Y prácticas que tienen sus particularidades, ¿no? Como la artesanía y el diseño, ¿no? Que tienen como formas incluso hasta antagónicas, digamos, en el mundo actual, ¿no? De producir. Claro, Eh, en temporalidades, en esta cuestión de que por ahí la artesanía, uno puede decir, bueno, me lleva tanto tiempo, pero en realidad está tan metida en la vida diaria de quienes la hacen, que a veces no es fácil de medir, ¿no? Como el tiempo, la cantidad de hilo, ¿no? Como que hay muchas cosas que son como no como el diseño que para que pueda funcionar, ¿no? Está mucho claro, más sí, tiene que estar como sistematizado. mucho más planificado. Claro, Eso. Entonces, un poco en esta primera experiencia de cruce era poner a juego esa situación de colaboración y ahí han trabajado, bueno, algunos diseñadores que son muy conocidos hoy tucumanos como Gonzalo Villamax, que ahora está viviendo en España. Él ha hecho una experiencia justamente con Claudia. Después Jessica Morillo, que también es de Ansiosa Hormona, ha estado trabajando también con Elba Aibar, haciendo como algunos accesorios. Margarita Ariza también con Florencia Vivas, que es una diseñadora más de objetos y arquitecta, digamos, que está trabajando más que nada en esas cuestiones como más de objetuales, más de... claro. Bueno, ahí en el libro está contado un poco la experiencia, han hecho una lámpara con el tejido. Bueno, después hemos continuado eso, las experiencias que yo tengo, que yo conozco directamente son esa y la que hemos trabajado después haciendo una convocatoria abierta y se han sumado muchos otros diseñadores y randeras y ahí sí se han armado como grupos más diversos, ¿no? De 4 o 5 personas
y que también han hecho diferentes prototipos, sobre todo de indumentaria, ¿no? Y ahí ha sido muy interesante el trabajo porque lo hemos trabajado desde la facultad y había como que nosotras íbamos al cercado y las banderas venían a la facultad, entonces era una y una, y la idea era que un poco los diseñadores puedan mostrarle cómo trabaja el diseñador, cómo es el proceso proyectual en el diseño, y las banderas puedan mostrarnos y enseñarnos cómo se trabaja en el ámbito de la artesanía, ¿no? Eso, bueno, esto linkea un poco con un trabajo que estaba haciendo el Matra muy fuerte en ese momento en Tucumán, que era Roxana Amarilla había arribado al territorio a candidatear esta técnica en la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, ¿no? Claro. Bueno, dentro de ese proyecto nosotros nos involucramos de esta manera porque había una cuestión también relacionada con la innovación, ¿no? De qué pasa con la artesanía, también cuál es el mundo de hoy de esa artesanía, ¿no? Cómo se relaciona con la contemporaneidad. Claro, sí, total. Así que a partir de ahí... Que hay casos además interesantes también, ¿no? Porque hace 2 años, 2 años fue que una artista contemporánea, Carlota Beltrame, que es, digamos, es artista visual, pero trabaja a partir de la randa, ¿no? Y ganó, bueno, el primer premio del Salón Nacional, claro. Sí. Bueno, Carlota es una artista como claramente la contemporaneidad en esa técnica ancestral, digamos. Sí. Bueno, Carlota es una artista referente acá en Tucumán, bueno, en el país, y viene trabajando hace mucho ya con las randas y las randeras, ¿no? Como que tiene diferentes piezas, y esa pieza que ganó, sí, fue hace 2 años creo, o el año pasado, no, hace 2 años, sí. No, el año pasado no, el anterior. El anterior, sí, hay un cruce bien interesante también eso, con el diseño, con el arte, ¿no? Como manifestación, es tan potente la artesanía, digamos, con todo esto que te decía, la randa es muchas cosas, y creo que por esas muchas cosas que articula con la historia de la provincia, con el arte, claro, con el diseño, ¿no? Claro, sí, total. Qué bueno. Y, digamos, ¿y ahora están trabajando? ¿Y algún diseñador que trabaje como habitualmente con la randa? Y hay, bueno, desde esa experiencia han quedado como muchas relaciones y de diseñadores que han hecho como, de diseñadoras y diseñadores que siguen haciendo por ahí encargos, sobre todo por ahí para vestidos de fiesta, ¿no? Para como indumentaria como más de lujo. También esto, al ser un encaje, tiene esta cuestión también de que es muy delicado para el uso cotidiano, por ejemplo, ¿no? Claro. Si bien se puede, cuando se trabaja con otra escala de hilo, que las chicas también lo han claro, estado haciendo, se puede como llevar a un uso cotidiano, pero también tiene esa cuestión de esa delicadeza, digamos, que funciona mucho para eso. Bueno, Gonzalo Villamax ha seguido trabajando, yo no sé ahora si está trabajando puntualmente con eso. Fernanda Villagra Serra es una diseñadora que hace mucha indumentaria para fiesta, para novia, y también trabaja mucho con las banderas. Y después, algo que yo no sabía, pero que me han contado un poco Claudia y las chicas, que también les han hecho algunos pedidos para lencería, por ejemplo, ¿no? Que también como que entra en ese ámbito también bastante... Claro. Sí. Qué bueno. Digamos, qué bueno que sea algo como tan tradicional y a la vez, digamos, que siga teniendo inserción en la vida cotidiana, ¿no? En diversas situaciones, por ahí no de uso diario cotidiano, pero sí, digamos, digamos, que se lo siga como retomando y reinterpretando, me parece como buenísimo, porque bueno, es como la manera también de mantenerlo vivo. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? Como también, generalmente la forma en la que aparece la randa es como en tapetes circulares, ¿no? O caminos de mesa, Claro. puntillas, son todas como tipologías que por ahí, de alguna manera,
han perdido el mundo, ¿no? Yo me acuerdo de ir siempre, yo uso igual tapetes, ¿no? Pero en las casas como actuales la gente como que tanto lío de limpiar todo y todo, como que no pone tapetes, de tejidos, ¿no? Hemos Claro. perdido esa forma de... La carpetita ya es como un objeto medio que no existe, ¿no? Digamos, o sea, es difícil, por ahí lo encontrás como en una versión más vintage, si se quiere, pero digamos, como que no hay mucha producción de eso en general, o por lo menos, digamos, en los casos del diseño más contemporáneo. Eh, o Bueno, por ahí hay, pero como muy reducido. Digamos, no sé, pienso, se me ocurre un tramando tal vez que reinterpreta los textiles y entonces por ahí hace alguna pieza así más como de mesa o sobremesa, pero digamos, no es algo como tan habitual. Eh, bueno, un poco por eso también es como que muchas bandas terminan enmarcadas, ¿no? Como las que claro, tenemos acá, o como que terminan como en otro lugar, porque ese lugar físico, a mí me gusta usar la idea esta que parece terrible, pero en realidad no, la de los objetos que han perdido el mundo, ¿no? Que han perdido su mundo, el mundo que les ha dado claro, origen de alguna forma, ¿no? sí, Y total. lo que viene un poco como las relaciones que se han ido estableciendo con el diseño, que no siempre han terminado como en diseñadores que han usado eso, sino incluso modificando algunas formas de producción de ellas mismas, ¿no? Como haciendo algunas prendas. No sé, yo Claro. ahora tengo puesta como una especie como de mañanita, no sé si se ve, Parate que un la poco, tejió Claudia, que es con un hilo bastante grueso y que es reusable, hermoso, digamos, como que claro, también creo que esa relación con el diseño también no solamente ha prosperado, digamos, en la producción de los diseñadores, sino que también se ha empezado como a desarrollar como otras tipologías, han empezado como a producir otras formas que se adaptan como más a este mundo, como más de uso, más como, sí, al mundo contemporáneo, digamos, ¿no? claro, sí, total, sí, sí, como adaptadas a la vida contemporánea, digamos. Mm. Sí, que ese es un Bueno, rasgo importante por perdón, ahí para que subsistan, ¿no? Como las diferentes prácticas también, ¿no? sí, total. Bueno, te voy a leer algunas preguntitas y así algunos comentarios. Nos saludan desde España y desde México. Están, bueno, Pum Pum y Amparo Villarreal, que son como colaboradoras, han venido colaborando en este último tiempo con nosotros en el museo. Eh, Preguntan que muestres de nuevo el tejido con algo tapando la luz, así se ve mejor. Que es el tejido que mostraste en la carpeta como en proceso, me parece. Si tenés por ahí Ah, algo escrito. Y después, sí. si querés el muestrario de puntos, está bueno también. Después igual les cuento a todos que vamos a subir varias imágenes en un posteo en Instagram, que va a quedar en Instagram. Vamos a subir algunas imágenes, y bueno, y las tapas de los libros y más información, ¿sí? Algunas fotos más históricas de la Randa. A ver, mostrar eso, Igual hermoso. aquí tengo para mostrar una belleza de punta, digamos, como una punta de mantel que es de Ana María Toledo, ¿se ve? Hermoso. Que ella teje con Sí, hilitos muy, muy finitos sí, y que esta es una bella randa que me regaló en un momento y yo la conservo así como, preciosa. es mi joya. Le he Una sacado locura. el envoltorio para que la vean. Y después creo que he visto ahí algo, perdón, pero algo Sí, del ñandutí y justo tengo acá sí. una hojita con una randa y un ñandutí. Claro, la diferencia. Justamente, digamos, la diferencia es que la randa se hace la red y después se teje sobre la red y el ñandutí se teje sobre una tela y después la tela se retira y queda el encaje. Entonces Sí. es como diferente el proceso. El proceso y Este, por ahí también al la ñandutí se lo materialidad asocia. suele ser un poco más grueso, o sea, se puede hacer muy fino y delicado, pero digamos, tiene como varias variantes como más, como de más grosor y demás. Y se lo asocia mucho con el color, ¿no? También, como el ñandutí. También, sí, ahora sí, claro. Y después finalmente fue virando más
hacia la artesanía más secular, digamos, y siendo más artesanía popular sin tanto vínculo con la iglesia, ¿no? Bueno, después nos pidieron saberes con Randa y les decimos que sí, que seguramente pronto vamos a tener un saberes compartidos para que aprendan a hacer Randa. Es difícil, así que vamos a tener que ver cómo implementarlo, porque en una hora no vamos a resolver demasiadas cosas, pero sí, ya lo tenemos en cuenta. Con una randera del cercado. Claro, sí, desde Tucumán, en vivo desde Tucumán vamos a hacer ese saberes. Después preguntan antiguamente con qué hilos se realizaban, si son los mismos que ahora de algodón. Hilo 100% algodón, no creo que haya sido de lo mismo, pero la característica siempre es esa porque en realidad es una cuestión técnica, ¿no? Como el algodón, cómo está hilado, digamos, y sobre todo en estos bollitos que compramos hoy, hace que cuando uno estira el hilo, se haga el nudo y queden trabadas como las fibras, digamos, los hilos, digamos. Entonces es importante que sea de algodón. Si uno prueba, por ejemplo, con un hilo encerado o con algún otro hilo, se desarma. Se patina. Se desarma el nudo y se desarma el tejido, digamos. Claro, perfecto. Bueno, después ya explicamos la diferencia con el ñandutí, preguntaron si es con telar. No, no es con telar. Es el tejido de la red y después bastidor común de bordado, ¿verdad? Sí. No, en realidad se puede usar cualquier círculo o depende de la forma, metálico, de madera, y ahí se tensa. Bien. Después nos preguntan si tiene Instagram el Mumora. El Mumora aparece, en realidad no tiene Instagram, sino que aparece en la página del ente de Cultura de Tucumán. Yo después te voy a pasar, Vicky, todos los links, el del Mumora, el del otro libro que está también para bajar. Para bajarlo ahora en la cuarentena. Así que te lo paso eso es fundamental para todo el mundo que está preguntando dónde comprar los libros. Este libro, que es el que sacó Ale ahora hace poco, está disponible para descarga gratuita de internet. Sí. Y también cuando se levante todo, lo están vendiendo en Buenos Aires y acá en Tucumán. Bueno, acá en Tucumán en la editorial, pero en Buenos Aires en una representación que tiene la editorial allá, que después les paso también todo. Ah, perfecto. Bien. Eso lo vamos a subir en el posteo probablemente mañana, ¿sí? Así que estén atentos. Después, bueno, preguntaron el libro, ya lo dijimos. Nos preguntan si se enseña Randa en Buenos Aires. ¿Tenés idea de eso? Que yo sepa, no. Acá en Tucumán tienen que venir a Tucumán, cuando se abra todo, tienen que venir a Tucumán. En San Miguel se enseña y en el cercado también, mejor. Así que si quieren ir para ahí. Claro. Sí. Y hay que pensar en eso, en un viaje como una especie de curso. Ir de una temporadita a Tucumán y aprender a tejer Randa. Y preguntan si la randera se plantea el diseño que va a hacer o lo va creando en el momento que lo teje. Y hay diferentes, digamos, visiones de eso, como que muchas dicen eso, como que arman la red, la tensan y que los diseños ya como que están ahí y van apareciendo, digamos, ¿no? De alguna manera es re lindo verla tensada. Como algo medio mágico. Es re lindo verla tensada porque es toda una cuadrícula, entonces si uno empieza como a viajar con el ojo por algunos lugares, puede incluso como hasta ver dibujos ahí, digamos, ¿no? Claro. Y hay muchos motivos que también se repiten, como esto que yo decía, este de las palomitas, pero después hay otros que también, como unas aspas así, como como si fuese no sé cómo decirlo, capaz que está Claudia y me ayuda, pero bueno, como que hay algunos diseños o flores o cosas que se van repitiendo, digamos, ¿no? Claro. Bien. Y preguntan la diferencia con el Tenerife. El Tenerife es más parecido al ñandutí, claro. Sí, porque tiene esa cuestión de los módulos. Claro. Sí, que exacto. En realidad hay una randa que se llama la randa correntina, que si van alguna vez a alguna muestra del fondo y la muestran o alguno de los catálogos, van a ver que es como la randa tucumana,
nada más que hacen muchos modulitos y después los unen y con eso hacen un gran tejido. Como es diferente en el modo de verse final, pero en realidad el modo de construcción es el mismo. Pero el de Tenerife, hasta donde yo sé, que en realidad, bueno, eso Delia lo podría explicar mejor, creo que tiene más relación con el Yanduti, con esta cuestión de los módulos pequeños y después... Claro. Sí, vamos a hacer pronto seguramente algún vivo con Delia también para que nos cuente un poco la historia de los encajes. Eso. Bueno, nada, seguiría hablando horas con vos. No puedo creer que ya se ha pasado la hora. Pero ya se nos está terminando el tiempo, nos quedan 4 minutitos. Así que, bueno, quería agradecerte muchísimo por esta charla, por todo tu saber, que sos súper generosa siempre para compartirlo, y eso la verdad que es buenísimo. Nos vemos mañana en la reunión que tenemos para hablar de la exposición. Y bueno, y le cuento al público que el miércoles que viene, la semana que viene volvemos al miércoles, el miércoles que viene a las 17 horas voy a estar entrevistando a Roxana Amarilla, que es la presidente del MATRA, que es el mercado de artesanías tradicionales de la República Argentina, y vamos a estar hablando sobre la vicuña, ¿sí? Un poco la historia de la vicuña y la fibra y demás. Es súper interesante. Así que los esperamos a todos, y a vos, bueno, te digo mil gracias. Y bueno, nos estamos viendo prontito, ¿sí? Seguimos. Y recuerden que este vivo queda colgado en Instagram TV, así que en cuanto cortamos, a los 2 minutos ya lo pueden ver entero, si es que no lo agarraron desde el principio. Y mañana seguramente vamos a tener el posteo con todas las referencias y las recomendaciones de Alejandra. Así que bueno, beso grande para todos, nos vemos prontito. Gracias. Adiós.